Hola de nuevo a todos, sigo con los tutoriales sobre Silhouette Cameo 4 y en este vídeo os voy a mostrar cómo cortar sin tapete papeles y cartulinas en Silhouette Cameo 4. Cuando salió Cameo 4 ya hice un vídeo sobre esto, pero desde que hice ese vídeo han ocurrido un par de cosas. La primera es que le han cambiado el nombre a esta opción, antes se llamaba Matless Cut o corte sin tapete y ahora se llama Pop-Out Cut, que lo han traducido como corte desplegable. Y además, como veremos más adelante, yo creo que el cambio de nombre tiene bastante sentido. Y por otro lado, además de cambiarle el nombre, han cambiado dónde activamos o configuramos esta opción en el programa de Silhouette Studio. Así que por estos dos motivos he decidido hacer un vídeo más actualizado para que os resulte más fácil utilizar esta opción a los que estéis interesados. Lo primero de todo es aclarar algunas cosas que pueden resultar un poco más confusas para los que lleváis menos tiempo con la máquina, y es que esta opción de la que os voy a hablar es una novedad que se presentó con Silhouette Cameo 4, pero la novedad no es el corte sin tapete así en general, porque ya podíamos cortar sin tapete algunos materiales, como por ejemplo pues el caso de los vinilos adhesivos y textiles. Y por tanto lo que hay que tener claro es que la novedad que os voy a enseñar es el corte sin tapete de cartulinas y papeles, que son materiales que de forma habitual cortamos sobre el tapete de corte. Así que por este motivo también os comentaba que yo creo que el cambio de nombre es acertado, porque el nombre de Matless es demasiado genérico y podía llevar a confusión sobre en qué materiales hay que utilizarlo. Y aprovechando que os comentaba esto del cambio de nombre y que quizás el de Matless Cut no era muy acertado, ahora vamos a ver por qué el nombre actual, el de Pop-Out, quizás defina mejor el trabajo que vamos a realizar. Bueno, pues como os comentaba antes, de forma habitual cortamos las cartulinas y papeles, además de otros materiales, pero bueno, en este caso sobre el tapete de corte. Y tiene lógica porque necesitamos una base que nos sujete la hoja o la lámina que vamos a cortar, pero también que sujete las piezas que se van cortando, porque si no se irían quedando sueltas y se atascarían con la máquina. Hasta ahora la única forma de prescindir del tapete de corte era cortar materiales sin tapete que llevan un papel o un plástico protector trasero, y ese papel o plástico protector trasero es lo que hacía las veces de tapete de corte. Así que por eso os comentaba que en el caso de vinilos adhesivos y textiles y otros materiales de tipo adhesivo, como llevan ese papel trasero, sí que vamos a poder cortarlos sin utilizar el tapete. Pero si queremos cortar cartulina, que no lleva ningún papel trasero, o no por lo menos de forma habitual, tenemos que buscar la forma de que al cortarlas no se queden todas esas piezas sueltas y se vayan soltando. Y esto es lo que Silhouette ha solucionado con esta opción, que lo que va a hacer es dejar determinadas zonas de nuestras líneas de corte sin terminar de cortar para que las piezas no se suelten y no se queden atascadas en la máquina. La verdad es que, como vais a ver, la explicación es más larga que el sistema en sí, porque es un sistema muy fácil y veremos que simplemente con activar una opción en el programa el resto lo va a hacer solo, pero aunque parezca un sistema que tiene muchas ventajas, el hecho de cortar sin tapete también va a tener inconvenientes, y en este caso es que luego esas piezas vamos a tener que separarlas de forma manual. Os enseño este ejemplo donde yo ya he hecho el corte Pop-Out, el corte desplegable, y para que esta pieza no se suelte, lo que ha tenido que hacer es dejar unas zonas con un corte con menos presión, un corte más superficial. ¿Veis que ahí se aprecia dónde está esa zona sin cortar, mientras que el resto se puede prácticamente despegar solo? Así que el nombre de Pop-Out viene porque una vez cortadas las piezas vamos a tener que separarlas de la lámina principal. Si os fijáis, aquí me ha dejado esto, que bueno, yo creo que si tiro un poquito se arregla, pero esto para que os deis cuenta que en función del tipo de cartulina que utilicéis os dará mejor resultado, en el sentido de que se notará más o no esas zonas que deja sin terminar de cortar. He cortado otro ejemplo de una estrellita, ves que tengo que hacer como pop para terminar de despegarlo, con lo cual por eso os decía que quizás el cambio de nombre es acertado. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que esto es opcional, es decir, no significa que ahora tengamos que cortar todas las cartulinas y papeles sin tapete, y simplemente hay que saber que esto podemos utilizarlo en caso de que nos interese. Así que hay que valorar qué tipo de proyecto vamos a realizar, porque si por ejemplo quiero un diseño muy complejo con mucho detalle, no nos va a merecer la pena este tipo de corte desplegable, porque luego nos va a llevar más tiempo quitar o retirar todas esas piezas. Así que, como digo, hay que tener muy en cuenta en qué casos podemos utilizar el corte desplegable y si nos interesa para el tipo de proyecto que vamos a realizar.
Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se activa esta opción, así que voy a ir a Silhouette Studio y me he abierto un documento con algunas formas sencillas para probar y que veáis cómo funciona esto del corte desplegable. Lo primero, y que es importantísimo y siempre os lo recuerdo en todos los tutoriales, es configurar correctamente el documento y sobre todo si vamos a cortar sin tapete, porque en esta opción que dice tapete de corte tendremos que seleccionar ninguno. Y en el tamaño de medios, como solemos hacer de forma habitual, seleccionamos el tamaño del papel o la cartulina, en mi caso, que vamos a cortar. Así que voy a seleccionar una tipo A4 y la voy a poner de momento en vertical. Bueno, pues en principio lo que es la configuración del documento ya estaría, sería colocar nuestros diseños en el espacio de trabajo y una vez que lo tenemos ya podríamos pasar a la ventana de enviar. En la ventana de enviar lo más importante es que, como os decía, han cambiado dónde se configura esto y ahora para poder activar el corte desplegable lo que hacemos es ir a esta opción donde está lo de acción, desplegamos este menú y vemos que nos muestra el de corte desplegable y ya simplemente haciendo esto ya tenemos seleccionado la opción de Pop-out Cut o corte desplegable para el documento con el que vamos a trabajar. Por supuesto tenemos que tener nuestros elementos seleccionados y marcados con corte, en este caso nos marca como corte desplegable, seleccionaremos el material que vayamos a cortar con su configuración correspondiente, yo voy a hacerlo con una cartulina y voy a utilizar esta configuración que viene en el programa y por supuesto también la cuchilla que vayamos a utilizar, que en mi caso es la automática de Silhouette Cameo 4. Bueno, pues ya lo tenemos y antes de enviar a cortar lo que tenemos que hacer es cargar el material. Os recuerdo que vamos a cargarlo sin utilizar el tapete de corte, así que importantísimo asegurarnos de que este rodillo derecho está colocado en una posición en la que sujete el lado derecho de nuestro material. Os recuerdo que se mueve de forma muy fácil, soltamos esto, apretamos donde el candado y lo movemos hasta la zona en la que, como digo, sujete el material que vayamos a cortar y cuando lo tengamos subimos de nuevo la palanca. Y para cargar el material directamente, en mi caso la cartulina, como hacemos con el tapete, lo alineamos en la marca que viene en la base de la máquina y pulsamos el botón de cargar. Ya no tenemos que hacer nada más que darle al botón de enviar. Bueno, pues ya ha terminado y como veis las piezas siguen sujetas, aunque se nota tanto cuando está cortando como cuando ya hemos terminado que hay zonas que se van quedando un poquito sueltas. Descargamos, vemos que esta casi se suelta sola, lo importante es que no se suelten cortando y terminaríamos de soltar las piezas. Y también me lo ha hecho en el círculo del tag, que si os fijáis ha quedado un poquito ovalado y aquí es donde os decía que al no tener la rigidez que nos da el tapete de corte, si la cartulina no es muy gruesa como esta que debe ser de 140 gramos, pues se nos puede mover un poco o atascar un poco mientras corta y que las figuras no salgan perfectas, como este círculo que ha salido, como os decía, un poquito ovalado. Así que importantísimo saber elegir en qué tipo de proyectos vamos a utilizar esto. Bueno, pues así de fácil es esto del corte desplegable. Ya veis que simplemente es activar una opción, cargar nuestra cartulina y enviar a hacer el corte. Y antes de terminar, porque como os digo no hay más misterio que este, sí que me gustaría hacer una serie de observaciones finales. La primera, volver a recordaros que esto del corte sin tapete de papeles y cartulinas es opcional y que yo os sigo recomendando, por supuesto, sobre todo para cortes complicados o diseños más delicados, que sigáis cortando utilizando el tapete de corte. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, de primeras no le veo demasiado uso a esta opción, pero también hay que tener en cuenta que una de las cosas que pensó Silhouette es que esta opción del corte sin tapete vaya combinado con una novedad que anunciaron y que todavía no ha salido a la venta, que es un cargador o un alimentador de hojas automático. En este caso, pues sí que podríamos utilizarlo combinado porque tendríamos nuestro alimentador de hojas, colocaríamos lógicamente nuestras cartulinas sin tapete y a través del corte desplegable podríamos hacer cortes repetidos de un mismo proyecto, con lo cual nos simplificaría las cosas. Pero como os decía, así de primeras, pues tampoco
es que se me ocurra muchas ideas de cómo utilizar esto. Y pues no sé, también os dejo en los comentarios el que me comentéis a ver qué opciones le veis. Yo hasta ahora, si lo he recomendado cuando me preguntáis, es por ejemplo pues para uso escolar o a lo mejor actividades con niños en las que nos interese llevar una lámina precortada con las piezas sin terminar de separar y luego pues ya ir cogiendo lo que vayamos necesitando. Pero como digo, de momento todavía no le veo demasiado potencial a esta opción, pero sí que creo que es interesante que la hayan incluido. Bueno, pues como os decía, hasta aquí todo lo que se me ocurre por el momento sobre esto de la opción desplegable. Estoy deseando saber qué os parece esta opción, tanto si ya la habéis usado como si no, y por supuesto tenéis los comentarios para comentarme qué os parece y también para preguntarme las dudas que tengáis. Y antes de despedirme, y por si no conocías mis vídeos y has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte a mi canal para estar al día de las novedades de productos de Silhouette y no perderte ninguno de mis tutoriales. Y a todos los demás, pues muchas gracias por seguir ahí, un beso y nos vemos en próximos vídeos.